Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Gloria a Dios. Cuarto día. ¿Cómo se han sentido siguiendo esta historia tan de altísimo valor? Sobre todo esa parte final de la fe. Es impresionante. Sencillamente, parémonos en esa frase valiosa, bíblica. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es en los agüeros, ni en las mentiras que nos han metido a través del mundo. Yo no estoy hablando porque me han contado, yo las viví. Yo era un agorero que colgaba matas de sábila con ramitos y con herraduras detrás del restaurante, detrás de la puerta, para que no entrara no sé quién. Yo ni sabía por qué lo hacía, pero como así lo hacía todo el mundo, entonces yo también lo hacía. Diablo mentiroso, y que el Señor lo reprenda. ¿Cuántas veces no que traía agua y que para regar entrando de espaldas así, haciéndole riego al restaurante para que llegara gente? Mire las mentiras de este demonio. Y a la pura entrada, a la parte final de la entrada, tenía un crucifijo y un velón prendido. El velón y el pedazo de lata, el pedazo de madera con un crucifijo haciéndome la obra. ¿Cómo le parece? ¿Quién ha dicho que Cristo está crucificado? Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y delante de Él se doblará toda rodilla de los que estemos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confesaremos que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Por lo tanto, ese cuentico diabólico de las hierbitas y las maticas y los rieguitos, y eso es trampas diabólicas, y la lectura de la mano y la lectura de la lengua y la lectura del, bueno, de lo que sea. De hecho, ni hablemos de eso. ¿Para qué? Eso es basura. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, yo no sé por qué me inspiré, pero el Espíritu Santo, como es el que manda aquí no manda nadie, quien manda el bendito Espíritu Santo, me puso a decir todas estas cositas, pero muy necesarias para que ustedes permanezcan en la fe que nos da la bendita palabra de Dios. No olvide que estamos tratando ese tema valioso de 40 años de visión, fe, sufrimiento y destino profético, que lo estamos viendo porque es una realidad. Tenemos un tabernáculo en Cúcuta, Colombia. Es nuestro santuario. Y desde aquí bendecimos a Cúcuta, a Colombia y al mundo entero hasta donde llega la señal, por medio de la frecuencia F, radio y televisión 1370. Antes era 1370 o 1370, Radio Guaymalar, la que le negaron a nuestro amado pastor, y hoy en día es propiedad del Centro Cristiano Internacional. También tenemos BOJ Network, Canal 68, son canales de televisión como Cable Éxito, Canal 67 y TV Norte, Canal 2, la frecuencia F, radio Facebook, en Facebook, @tu frecuencia F, y nuestra radio 1370 en F, en AM, y 95. ¿Qué, Luquitas? Perdone que me tocó pedir ayuda porque se me fue ese número. 95.7 en FM. Y qué felices están por allá por Chinácota y por todos esos municipios escuchando en FM los programas de radio, de televisión, en fin. Bueno, comencemos con la introducción que hoy el Señor pone para llevarles a ustedes.
Y está en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que nos dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Las parejas que se reúnen con los pastores para consejería prematrimonial, casi siempre se les pide que definan el amor que ellos tienen el uno por el otro. Yo lo hago. Este es un buen ejercicio, ya que es importante clarificar este sentimiento. Lea las definiciones o escuche las definiciones, óigame pues, de amor que aparecen en la lista a continuación y conversen juntos acerca de ellas. El amor, en términos bíblicos, no es una emoción, es una orientación, una actitud de toda la personalidad, corazón, alma, mente y fuerzas. Es un compromiso creciente con aquello que se ama y que busca servirlo y entregarse a Él. Amar a alguien no es solamente un sentimiento fuerte, es una decisión, un juicio y una promesa. El amor es una actividad. Si yo amo, estoy en una constante actividad, comprometido con la persona amada. Es el proceso de hacer algo por otro, que usted comienza a enamorarse. Y asimismo es durante ese proceso de hacer cosas por otros que usted se mantiene en el amor. Cuando abrimos esa parte oculta de nosotros mismos, aunque sea por un momento, necesitamos de alguien que pueda reaccionar junto a nosotros. Necesitamos de alguien que pueda compartir nuestras fuertes emociones. Necesitamos a alguien tan comprometido con nosotros que pueda sentir nuestro miedo, nuestra alegría, nuestra depresión, que pueda enseñarnos su propia humanidad, así como nosotros le enseñamos la nuestra. Y es en este contacto entre dos seres humanos que se revelan sus sensibilidades comunes, donde se abandona la soledad para unirse el uno con el otro. ¡Qué lindo esto! Dediquen un tiempo, parejas lindas que están en sintonía de tiempo con Dios, para pensar juntos y completar con sus palabras la siguiente idea. El amor es, complétensela ustedes mismos. El amor es, determinen qué se dicen el uno al otro. Y que el Señor les bendiga. Dios es nuestro auxilio, protección urgente e instantánea. En momentos de extrema necesidad y de situaciones inesperadas, cuando en nuestra alma hay un grito agónico pidiendo auxilio, ahí se presenta nuestro Dios para sacarnos del pozo de la desesperación. A los pocos meses de iniciar la obra en Cúcuta, decidimos llevar el Evangelio a los municipios vecinos. Varios de ellos tenían arraigada su religión tradicional, y nos veían como enemigos a los que debían destruir. Un día fuimos a una vereda a preparar unos nuevos convertidos para el bautismo en la casa de la hermana Blanca Huitrago, que vivía cerca de Chinácota, ciudad incrustada en la cordillera de los Andes.
Al regresar, cuando solo habíamos recorrido unos 400 metros del lugar donde estuvimos reunidos, unos hombres armados con machetes y escopetas nos rodearon y exigieron que nos bajáramos del pequeño vehículo escarabajo en el que viajábamos el obrero auxiliar Rafael Contreras, una joven maestra de niños y yo. Al sentirnos amenazados de muerte nos asustamos mucho, pero enseguida reaccionamos y pedimos la protección de Dios. El malhechor que lideraba el grupo que miró apuntó su revólver a mi cabeza y me dijo que tenía orden de matarnos, porque en aquel territorio no iba a permitir que vinieran evangélicos. Me esforcé por controlar el temor que me invadía y de repente sentí la autoridad de Dios para preguntarle qué religión era la suya que mandaba a matar al prójimo. El hombre comenzó a temblar y yo, al ver su reacción, solté el freno del carro y empecé a avanzar. El grupo fue abriendo paso a mi agresor, golpeó la puerta del escarabajo con tanta fuerza que la hundió. Mientras tanto, los demás atacaban con sus machetes y piedras el automóvil. Aceleré y salimos dejando atrás las amenazas, pero unos 2.000 metros más adelante el carro perdió su estabilidad y tuvimos que detenernos. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando observamos que uno de los neumáticos había sido atravesado por una punta de hierro de unas 3 pulgadas que, según supimos, después había sido puesto para evitar que pudiéramos movernos del mismo sitio donde nos habían tenido la emboscada? Realmente fue un milagro que el carro pudiera avanzar tanto trayecto con solo 3 llantas buenas. Solo cuando estemos en el cielo sabremos cuántas veces la protección urgente e instantánea de Dios vino a nuestro rescate. Hijos, solo cuando estemos en el cielo sabremos cuántas veces la protección urgente e instantánea de Dios vino a nuestro rescate. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hablemos del concepto de fe, que por cierto es una definición bíblica. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esta definición apostólica apunta a 2 afirmaciones sobre la fe. Saber dónde estamos y hacia dónde apuntamos cuando la usamos. La primera declaración afirma que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Hace la fe tan real que la define como certeza, palabra que en su idioma original significa fundamento, aquello que está debajo, sirviendo como base. Si observamos cualquier edificio, veremos que está sostenido por un fundamento que es el que le da la seguridad. Del mismo modo, la certeza da seguridad a lo que crees. De manera que si crees y tu fundamento es la fe, tendrás lo que estás creyendo. En el caso de la emisora, pasaron 10 años, pero durante ese tiempo la fe siguió trabajando hasta demostrar todos los pronósticos adversos y hacer realidad aquello que habíamos declarado. La segunda declaración es que la fe es la convicción de las cosas que no se ven. Quiero que observes con atención que la fe está enlazada a lo invisible y la palabra apostólica apunta a hacer la diferencia entre lo visible y lo invisible. La mente apostólica, a través del Espíritu de Dios,
pone en alerta al creyente para que vea la delgada línea entre lo visible y lo invisible. Nuestros sentidos nos conectan siempre con el mundo visible. Palpar las cosas, verlas, levantarlas, todo eso hace parte de lo visible de la vida cotidiana. Pero la fe hace que traigamos las cosas de lo invisible a lo visible. La diferencia ahora es que ya no partimos de lo que vemos en el mundo tangible, sino de lo que vemos en el mundo invisible, tal como lo señala la Escritura. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde está eso? En Hebreos capítulo 11, versículo 3. Esto nos da a nosotros total seguridad. Vuelvo a repetir, no en los agüeros, sino en las cosas reales, en el Dios real, en el Creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra, de todo cuanto existe, el que te da la vida. Tú estás vivo escuchando nuestro programa Tiempo con Dios. Yo estoy vivo aquí narrando esta historia. Todo el equipo que está en mi entorno llevando este mensaje por las plataformas al mundo entero. Estamos vivos y estamos cumpliendo una misión para el Dios Altísimo. Y eso no se logra con hierbitas, ni con agüeros, ni con la mano abierta, ni con la herradura, ni con la mate sábila, no, ni con la mate mirto, ni nada de esas cosas. Todo eso son agüeros tontos que lo único que llevan es a confundir a las personas y desviarlas de la fe absoluta en nuestro Padre Celestial. Miren, mis amados, andar por fe es contrario a nuestra forma natural de pensar. Cuando una persona en Cristo determina andar por fe, está rompiendo la forma natural de pensar y eso puede generar conflictos. En ocasiones dentro de nuestra propia casa o con nuestros amigos, cuando tenemos que hablar de temas que tienen que ver con el mundo invisible en el funcionamiento de la fe, no faltará quien quiera imponer lo visible. Y en ese momento tendremos que decidir a quién hacemos caso, si a la forma natural de ver las cosas o a la forma espiritual que es por fe y no por vista, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Si andamos por vista, hijos, no necesitamos de fe. Y esto es cuestión de decisión. Y si andamos por fe, no necesitamos la vista, pues la una excluye la otra. Aquí cabe la pregunta, ¿de qué lado estamos? Buena pregunta. Se trata de comparar lo uno con lo otro, entendiendo que al activar la fe, anulamos la vista, pero al activar la vista, hacemos parte de la fe. He visto cómo muchas personas han tenido experiencias saludables por vista. Lo malo es que la vista nos da sustento porque no tiene una plataforma. Por eso es que encontramos gente que adquirió todo en la vida y de un momento a otro lo perdió. Hay un punto crucial en cuanto a lo que se puede alcanzar por vista, y es que no se traduce en ninguna satisfacción que contribuya a lo eterno y al reino de Dios, único Dios verdadero. Y ahí es donde tiene que estar usted cimentado, en esa fe que nos muestra la palabra,
que es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, porque eso es lo que a nosotros nos lleva a ver realidades. Salir de la emisora, le abrieron la puerta y se burlaron de nuestro amado pastor, y el bendito Espíritu Santo le dice: reclame la emisora. Yo me imagino que papá volteó su cara, levantó sus manos, las puso hacia la emisora. Reclamo esta emisora Radio Guaymaral para el servicio de la evangelización de la palabra de Dios. Y aquí está. No una emisorita que no salía de 2 cuadras, sino una multinacional emisora que se llama Radio Frecuencia F, que la escuchan en Cúcuta, Colombia, y en cualquier parte del mundo donde llega la plataforma. Pero además se le añade BOJ Network, Canal 68, Canal Éxito, Canal 67. Estamos en las plataformas de YouTube, de Facebook, en Frecuencia F. ¿Y eso quién lo hizo? Es el dueño de todo. El dueño de todo, aún de nuestra propia vida. Pero en Él hay que creer, no en los agüeros, no en las mentiras, sino en la realidad que nosotros dependemos de un Dios vivo, de un Dios bueno, que vino y envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad de la condenación eterna. Y solamente creyendo en Cristo Jesús podemos ser salvos. Y esa es la fe que tiene que moverte a ti y a todos los que están en sintonía de Tiempo con Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Escuchen bien, hijitos. Al activar la fe, anulamos la vista. Pero al activar la vista, apartamos la fe. Dice nuestro pastor, Nair y yo estábamos sirviendo como pastores en la iglesia de Tupá, en Brasil, que tenía un ancianato con más de 80 adultos mayores. En mis brazos murieron varios de ellos. Me llamaba la atención que cuando las personas estaban terminando sus días en la tierra, lo que menos les importaba eran sus bienes materiales, sus propiedades o el dinero. Encontré en ese grupo apenas unos pocos que habían enlazado su producción económica con su eternidad. Fueron aquellos que cuando prosperaron en sus finanzas, prosperaron también en su fe, pensando en el reino de Dios. Así que esas obras los acompañaban. Pero encontramos también aquellos que minutos antes de morir expresaban con voz de lamento y dolor cuánto les hubiera gustado aprovechar mejor el tiempo invirtiendo más en la obra de Dios. Cuando alguien quiere hacer algo para Dios solo por sentirse redimido de alguna culpabilidad, está llegando tarde. Y muy tarde. Ejemplos emblemáticos de fe. Ya concluimos que el orden bíblico es creer antes que ver, y como consecuencia de ello recibimos un sinnúmero de bendiciones. En Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando la fe se activa, el temor se va, porque la fe nos lleva
a otro nivel y nos sostiene porque nuestra mirada está en el invisible. La Biblia contiene testimonios reales de hombres y mujeres que entraron en esa esfera de contemplar lo invisible. Hijos, vale la pena citar algunos de ellos. Los veremos en el próximo segmento. El primero que vemos es Abel. El texto nos dice que por la fe Abel ofreció sacrificio más excelente que Caín. Yo creo que lo que los dos trajeron al altar para darle a Dios tenía valor. Pero lo que marcó la diferencia fue la actitud de quien trajo la ofrenda. Caín ofreció un sacrificio por vista, mientras que Abel lo hizo por fe. Algunas personas esperan que haya una gran necesidad para dar, ofrendar y ser generosos. Mi consejo es que demos antes de que se necesite, porque el registro del beneficio es mucho más grande cuando nos sentimos obligados a hacerlo, aun cuando no se haya expresado la necesidad. Allí se muestra la predisposición al reino. Dar es un acto de generosidad en fe y nace en un corazón agradecido. Enoc. El texto dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Este es el primer caso de alguien que salió de la existencia humana sin morir, de abandonar el cuerpo como símbolo de una resurrección, de ser transformado a un cuerpo incorruptible y trasladado en un instante a otra dimensión de vida. Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y esto lo alcanzó solo por la fe. Luego viene Noé. Por la fe Noé preparó el arca en la cual su núcleo familiar sería salvado del gran diluvio. Noé tuvo predisposición de trabajar y construir porque su propósito era salvar a los de su casa. En este punto vale la pena incorporar la fe para salvar la familia, sin importar las luchas, dificultades y desavenencias que hayan ocurrido. Como miembro de tu familia, hijo, hija, aun cuando algunos de sus integrantes hayan sido lastimados por cualquier circunstancia, prepara el arca de la fe, porque al final tú eres quien va a recoger a tus hijos para protegerlos del mal. Otro testimonio gigante, Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió al lugar que había de recibir como herencia. En este caminar misionero he visto que aún para obedecer se requiere fe. Pues no es fácil rendirnos en obediencia. La Escritura dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, Mateo 8:13. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, Mateo 9:29. Jesús habló de una sanidad que se produce mediante la fe. Un texto más, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Así es la vista y Marta responde por lo que ve. Pero el texto sigue. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo le parece? No sé en qué área de tu vida tengas un caso imposible, una piedra a la entrada de la tumba que no permita que se dé el milagro. La vista te dice
que ya no es posible porque hace mucho tiempo y desfalleces en tu fe, pero la palabra viene a darte vida otra vez. Y si crees, habrá resurrección. Si crees, tus finanzas resucitarán. Si crees, tus sueños congelados se descongelarán. Si crees, las deudas serán pagadas. Y solo si crees, tus necesidades y problemas serán resueltos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mire, hijos, cree en la palabra de Dios y verás su gloria. El conflicto entre la vieja naturaleza y la nueva siempre estará presente. Pues la primera exige ver para creer, como lo legitima el refrán popular, pero la segunda pide creer para ver. Si puedes creer, no habrá montaña que pueda permanecer de pie delante de ti. Y esta es la forma, la nueva forma de vida que Cristo nos propone. Cuando tomé la decisión de comprar el lote donde está construido nuestro templo, me dijeron todo lo negativo frente a mis posibilidades. Pues no tenía los recursos. La prueba mayor fue que me presenté ante el propietario, don Aziz Abrahim. Pues en la lógica de los negocios, la transacción era imposible. A pesar de eso, prevaleció la fe. A don Aziz, en su último momento de vida, aceptó el negocio y dejó esta instrucción a sus hijos. El brasilero necesita toda la cuadra. No la vendan a otros, sino a él. ¡Aleluya! Incluso se añadió el lote que está al frente, donde ahora se levanta el Parque de la Biblia. No fueron pocos los inconvenientes que vinieron luego, pues al parque quisieron darle otro destino. La familia Abrahim temía que si se dejaba como lugar de esparcimiento, se convertiría en basurero, como ya había ocurrido con otros parques de la ciudad. Yo me paré firme porque tenía clara visión y mis ojos ya lo contemplaban. Así que les dije, si me permiten, tendremos un espacio para que la gente se siente y se oxigene. Y en la tarde vengan a conversar en ese lugar de paz. Haremos un parque en honor a la Biblia. Finalmente los Abraham decidieron dejar la zona abierta para el parque. Esa familia ha quedado alineada conmigo hasta hoy, con un grado de confianza tan alto que ya ni siquiera hemos necesitado papeles o documentos para firmar, pues con la palabra ha sido suficiente. Es más, al comprar todo el terreno, hubo un momento en que el dinero era insuficiente y ellos nos fraccionaron los pagos para que no nos detuviéramos en la construcción. ¡Qué lindo esto! Cuando tu fe actúa, ella va a alinear gente, empresas, negocios que estarán a tu disposición para financiar tu proyecto. Hasta aquí llegamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vemos mañana, último día de esta semana, porque todavía nos quedan 2. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.